Hola a todos, en esta ocasión vamos a revisar el programa StereoNet, una herramienta utilizada en geología estructural y geotecnia para realizar el análisis de representaciones estereográficas de datos de estructuras geológicas. Vamos a explorar sus herramientas principales para poder generar proyecciones estereográficas, realizar cálculos relacionados con la geología estructural para facilitar la comprensión y análisis de datos estructurales. Bien, para obtener el programa lo primero que debemos hacer es dirigirnos al enlace que les dejo en la descripción de este video. Una vez dentro del enlace vamos a poder apreciar una descripción de lo que vendría a ser el programa, y en la parte de abajo vamos a poder ver tres botones de descarga, el cual corresponden para sistemas Mac, sistemas Windows y sistemas Linux. Entonces nosotros vamos a dar en el botón de Download for Windows. Una vez que descarguemos el programa, nos lo procedemos a ejecutar, le aceptamos los permisos, le damos en siguiente, nos creamos un icono para el escritorio y le damos en instalar. Como pueden ver, la instalación es súper rápida y ya podemos ejecutar el programa. Una vez dentro del programa, nosotros vamos a observar una interfaz como esta, en la que primero vamos a observar una plantilla estereográfica donde se van a mostrar los datos que nosotros queremos plotear. En la parte derecha, en este recuadro superior, vamos a poder observar las bases de datos que nosotros vayamos a ingresar. Estas bases de datos bien pueden tratarse de líneas o puntos. En el recuadro superior, nosotros vamos a poder observar a detalle todas las medidas estructurales que se hayan obtenido de esa base de datos. En este recuadro vacío nosotros vamos a poder observar distintos tipos de cálculos que nosotros requiramos, tales como ángulos entre planos o planos axiales o distribuciones matemáticas que veremos posteriormente. Ahora bien, existen algunos métodos para poder plotear datos estructurales dentro de esta plantilla estereográfica. Uno de ellos es mediante la importación de archivos y otra es añadirlos de forma manual. Para este último vamos a darle clic en el botón que dice New Dataset. Especificamos el tipo de dato que queremos plotear, en este caso planos. También tenemos la opción de asignarle un nombre y una vez asignado el nombre le damos clic en Add Datum. Ahora podemos ingresar los datos que nosotros deseamos. Por ejemplo, un strike de 240 y un ángulo de 45 grados. Y como podemos observar, ya se plotea el dato en nuestra plantilla estereográfica. Dentro de la pestaña de 3D View, nosotros podemos tener una perspectiva en 3 dimensiones del dato que acabamos de plotear. Esto con el fin de tener un análisis más profundo de los datos. También tenemos la pestaña de detalles, donde se nos especifica datos de toma de medida como la longitud, la latitud, la elevación y el tiempo de toma de la muestra. Además de otros datos como el tipo de plano, ya sea un contacto, una falla, una folación, una fractura, etc. Entonces, para poder explorar las distintas funciones que tiene el programa, nos vamos a guiar de las pestañas de herramientas, cada una con sus propias funciones. Por ejemplo, la pestaña File nos va a indicar opciones que nos permiten abrir nuevos proyectos, crear nuevos proyectos, importarlos y exportarlos en un formato deseado. La pestaña Edit, por otra parte, nos da opciones para copiar datos y eliminarlos, seleccionarlos y pegarlos en otra base de datos. La pestaña Data nos va a permitir añadir nuevas bases de datos o añadirlas de forma manual con el mouse. La pestaña de cálculos es muy importante, ya que con esta podemos obtener los polos, los datos de los polos, rotar datos, tener distribuciones matemáticas como la de Fisher, que nos indica qué tan dispersos se encuentran los datos, la distribución axial de Bigman, que nos indica direcciones preferenciales, y la distribución de von Mises, que nos indica direcciones pero de deformaciones. También vamos a poder obtener ángulos entre líneas o planos, cruzamientos aparentes y encontrar planos axiales para el caso de pliegues. Dentro de la pestaña Plot, nosotros vamos a poder obtener o plotear los datos de las líneas o planos de los datos que nosotros tengamos, y a la vez podemos obtener diagramas de rosas. Lo más importante dentro de la pestaña View es que podemos personalizar los datos que nosotros tengamos, ya sea para darles un color, cierto grosor de la línea o el tipo de línea que se desee, ya sea entre punteada o continua. La pestaña Windows simplemente nos va a dar un poco más de información acerca del programa StereoNet y de las preferencias. Y por último, la pestaña Help, que si la abrimos nos va a dar una guía completa más al detalle de todo el programa.
Entonces, ahora que ya conocemos un poco más acerca de las herramientas que tiene el programa StereoNet, vamos a realizar un ejercicio en el que vamos a tener que exportar datos que se encuentran en formato Excel. A continuación realizaremos un ejercicio en StereoNet en el cual mostraremos su funcionamiento partiendo desde el ingreso de los datos y lo que podríamos calcular a partir de estos mediante el uso de nuestro programa. Como primer paso abriremos nuestros datos con los cuales vamos a trabajar y mismos que se encuentran registrados en un documento de tipo Excel como suele ser lo habitual. Nosotros hemos abierto el documento previamente y podemos observar que en él todos nuestros datos se encuentran en una sola columna, lo cual es la columna A. Más sin embargo, para trabajar en StereoNet necesitamos que cada dato se encuentre en una columna diferente, por lo que procedemos a marcar toda la columna, nos dirigimos a la ventana de datos, a la opción de texto en columna y seleccionamos o conservamos la opción delimitado, aplastamos siguiente y nos dirigimos al área de separadores, en donde tenemos opciones como punto y coma, espacio, otro. Observamos nuestros datos y vemos que cada uno se encuentra delimitado por un slash, así que marcamos la opción otro y con el teclado colocamos el símbolo. En esta ventana también se nos muestra una vista previa de cómo sería la separación de los datos. Vemos que es la correcta y lo que necesitamos, aplastamos siguiente. Conservamos en este apartado las opciones predeterminadas y finalizamos. Después de haber realizado este proceso, vemos cómo los datos se han separado en dos columnas, que son la A y la B. Ahora simplemente para el guardado y el registro de los datos en nuestro programa, para que no exista confusión, le vamos a añadir un encabezado. Una vez listos, nos dirigimos a la pestaña de archivos, a la opción de guardar como, examinar. En nuestro caso lo vamos a colocar en el escritorio. Le podemos editar el nombre a nuestro archivo y hacemos clic en la pestaña tipo de documento. Se nos despliega un menú y este es importante, pues tenemos que seleccionar el que dice texto MS2, lo que significa sistema operativo de disco de Microsoft. Esto lo hacemos pues StereoNet solo trabaja con base de datos TXT. Lo seleccionamos y procedemos a guardar. Se nos despliega una nueva ventana en la cual nos pregunta si deseamos seguir utilizando el formato, aplastamos que sí. Y ya una vez realizado este proceso podemos cerrar nuestro documento Excel. Ahora nos dirigimos a nuestro programa StereoNet, el cual hemos abierto previamente, y para el ingreso de los datos a este tenemos que dirigirnos a la pestaña File, que se encuentra en la parte superior izquierda. Aplastamos en File, se nos despliega un menú y nos vamos al apartado Import File. Se nos despliega una nueva pestaña en la cual buscaremos el documento que hemos guardado previamente en el escritorio. Seleccionamos, tenemos estación 1 y 2 y aplastamos abrir. Aquí se nos despliega una nueva ventana en la cual nos da varias opciones. Tenemos que dirigirnos a la opción Data Type. Hacemos clic y se nos despliega opciones como líneas, planos, planos con rake, líneas y planos, entre otros. Tenemos que seleccionar el tipo de datos con el que estamos trabajando, en nuestro caso son planos. Nos vamos al menú de la parte inferior, hacia la asignación de columnas. Nos vamos a Strike, para ello hemos colocado el nombre en cada una de las columnas para que no exista una confusión al momento de seleccionarlas. Vemos que nuestros datos es la primera, seleccionamos la primera y en Div seleccionamos el número 2, perteneciente a la segunda columna. Colocamos OK y vemos como el programa nos ha graficado cada uno de los planos. Como podemos ver, nuestro programa cuenta con dos apartados.
uno en la parte superior y otro en la parte inferior. En la parte superior se irán mostrando los elementos que iremos añadiendo o iremos calculando a partir de otros, mientras que en la parte inferior aparecerá la información de manera individual de cada uno de ellos. Para esto tendremos que hacer clic sobre los elementos y se nos mostrará la información individual en el apartado inferior. Mientras tengamos seleccionado el elemento, podremos ir a View, Inspector y podremos editarlo, tanto en su coloración como en su grosor o el tipo de línea, si es sólida o entrecortada. En este caso editaremos su color. Le colocaremos un color azul y aplastaremos OK. Vemos como nuestro gráfico se ha modificado y ha adquirido esa coloración. Cerraremos. Mientras lo tengamos seleccionado, también podremos ir a Calculations. Vamos a calcular los polos de cada uno de los planos graficados. Seleccionamos polos y de manera automática se nos coloca en el apartado inferior estos nuevos elementos. Mientras estén seleccionados, tenemos la información individual en el apartado inferior y también podremos ir a View, Inspector y los podremos editar. Le colocaremos un color negro para distinguirlos, aplastamos OK y vemos cómo han cambiado. Aquí también podremos ocultar o hacer visible cada uno de estos elementos de acuerdo a la necesidad. Vamos a ocultar los polos y los planos y ahora solo haremos visible los polos. Mientras esté seleccionado, vamos a ir a Plot, vamos a ir a la opción de contornos y vamos a la tercera opción. Esto porque nos muestra cómo es la densidad de la distribución de cada uno de los polos a ambos lados. Hay que recordar que nuestra base de datos correspondían a planos de un pliegue. Podremos ir a View, Inspector y también podremos editar el contorno. Para ello vamos a la opción Contorno, esperamos un momento. Mientras tanto podremos observar que en el apartado inferior izquierdo también se nos muestra información, que es el cálculo de cada uno de los elementos que hemos ido creando. Repetiremos el proceso y ya ha aparecido nuestra nueva ventana que nos permite editarla. Podremos cambiar la coloración, también podremos cambiar el intervalo. Podemos dejarlos si queremos que se encuentren separados por las líneas, como podemos observar, o si es de una manera degradada. Vamos a conservar tal y cual está y cerramos. Después de haber visto cómo el programa nos permite también modificar el diseño de cada uno de los elementos, ya sea de los planos, de los polos o cualquier otro que calculemos, vamos a proceder a seleccionar los polos nuevamente y recordando que la base de datos con la que hemos trabajado es información recolectada en un pliegue, procederemos a calcular su plano axial, por lo que seleccionamos los polos, vamos a la pestaña Calculations nuevamente y nos dirigimos hacia la parte inferior a plano axial. Se nos despliega una nueva ventana en la cual tendremos que ingresar los datos. Nos dirigimos hacia la parte izquierda, la mayor concentración de polos, hacemos clic, de la misma forma en el lado contrario a la mayor concentración y seleccionamos. Vemos cómo después de haber puesto los datos de cada uno de los lados, vamos a Add to Plot, aplastamos OK y vemos que en el apartado superior se nos ha creado un nuevo elemento que es el plano axial. Para ello vamos a ocultar los polos, se nos va el contorno y podremos visualizarlo en manera 3D. Haremos visible los planos y es de esta manera como se nos ha generado el plano axial. Así también podremos calcular otros y varios elementos más a partir de los datos
que vayamos añadiendo y calculando. Finalmente, nosotros podemos exportar nuestros datos ploteados en la plantilla estereográfica en distintos formatos. Uno de ellos es en PDF y otro en archivo KMZ para Google Earth. Para ello nosotros hemos cargado un nuevo ejercicio en el que tenemos planos donde se especifican datos de ubicación como la longitud, la latitud y la elevación. Entonces, para exportar los datos como PDF, vamos a la pestaña de File y damos clic en Save Plot as PDF. Le asignamos un nombre y le damos en Guardar. Nos dirigimos a la carpeta donde guardamos el archivo y lo podemos abrir. Como pueden observar, los datos de la plantilla geográfica se plotean tal cual en este formato. El otro formato es en archivo KMZ. Para ello nos vamos a la opción de Export y le damos a KML File. Aquí especificamos el tipo de dato que hemos estado asignando, en este caso son planos, y el color ya es de preferencia. Le damos en OK, le damos en Guardar y nos dirigimos a la carpeta donde guardamos el archivo. Le damos doble clic y esperamos a que se carguen los datos. Como podemos observar, esta forma de exportar los datos es muy eficiente, ya que con esta podemos hacer un mejor análisis al visualizar los datos en 3 dimensiones en el territorio donde hayamos tomado los datos estructurales. Y eso es todo con respecto al programa StereoNet y a sus funciones principales. Gracias.